la Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio San Andrés presentan Yuria Paria, el programa que difunde conocimiento jurídico científico en lenguaje sencillo como herramienta emancipadora de la sociedad. Ya iniciamos con su programa Yura Paria. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Universitaria San Andrés 97.6. Estamos de retorno con el programa Yura Paria, el mismo que se emite todos los días viernes en el horario de 3 a 4 de la tarde. Yura Paria es un programa que difunde conocimiento científico, jurídico, el lenguaje sencillo como herramienta emancipadora de la sociedad. En esta oportunidad tenemos la presencia de un invitado especial. Está con nosotros el doctor Arturo Vargas, quien es docente emérito de la carrera de Derecho. El doctor Arturo Vargas es abogado de profesión, docente universitario, ha sido director del Instituto de Investigaciones, Seminarios y Tesis de la carrera de Derecho, un profesional con amplia experiencia tanto en el ámbito público como privado. Bienvenido, doctor. Hoy estaremos tocando el tema de las investigaciones inter y multidisciplinarias en el ámbito de la interculturalidad. Debemos recordar a nuestra audiencia de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y todo el público en general que de modo tradicional la mayor parte de la investigación científica se ha desarrollado en el contexto específico de las disciplinas académicas, es decir, a través de la especialización en áreas de conocimiento que funcionan de manera autónoma y que tienen sus propios programas de investigación dedicados a sus objetivos e intereses individuales. En la actualidad, en algunos ámbitos, la aproximación clásica sigue siendo válida, es decir, esta aproximación monodisciplinaria, pero en otros ámbitos, la manera de hacer ciencia está cambiando. Esto se debe fundamentalmente a la existencia de una creciente tensión en los entornos académicos y científicos, entre la especialización excesiva y la naturaleza compleja de la realidad a estudiar. Por eso se hace necesario la integración de diversos enfoques o disciplinas para que la realidad sea comprendida en su totalidad. En esta oportunidad, el doctor Arturo Vargas nos hablará sobre las investigaciones inter y multidisciplinarias en el ámbito de la interculturalidad. Tiene usted la palabra, estimado doctor. Su micrófono está apagado, doctor. Sí, perfecto. Muy buenas tardes, gracias por la invitación a Yura Paria. Indudablemente el tema que hoy nos preocupa es muy importante. Como tú decías, se trata de hablar de las investigaciones inter y multidisciplinarias en el ámbito de la interculturalidad jurídica. Es un tema que, primero, es importante señalar que las universidades estamos en la ineludible obligación de contribuir a resolver los diversos problemas que tiene nuestra sociedad. Y para ello, las universidades tienen que hacer, investigación, no hay más, ¿no es cierto? Y en el ámbito jurídico, las investigaciones que se realizan son investigaciones de índole normativo, jurídico. A veces hacemos investigaciones de carácter sociojurídico y en otras oportunidades hacemos investigaciones de contrastación teórica o epistémica, que también es importante. Pero a partir de la vigencia de la Constitución Política del Estado del 9 de febrero de 2009, indudablemente se incorpora también las investigaciones de carácter intracultural, intercultural y plurilingüe. Al respecto del artículo 77, parágrafo segundo de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 91, parágrafo segundo, dice: la educación superior es intracultural, intercultural y plurilingüe y tiene por misión la formación integral de recursos humanos con alta calificación y competencia profesional, desarrollar procesos de investigación científica para resolver los problemas de la base productiva y el entorno social, promover políticas de extensión e interacción social para establecer diversidad científica, cultural y lingüística. En ese contexto, de igual manera,
el artículo 133 establece que la universidad, las empresas productivas, el servicio público-privado y las naciones, pueblos indígenas, originarios, campesinos desarrollarán, coordinarán procesos de investigación, innovación, promoción, divulgación, aplicación y transferencia de ciencia y tecnología para fortalecer la base productiva e impulsar el desarrollo integral de la sociedad. Estos artículos que acabo de dar lectura de la Constitución Política del Estado nos está diciendo que debemos hacer investigaciones tomando en cuenta tanto los conocimientos endógenos como los conocimientos exógenos, pero además tratar de contribuir a la universidad a la diversidad de problemas que tiene la diversidad cultural. Para ello es importante tomar como punto de partida nuestra propia realidad. En ese contexto, hoy en día se hace una apertura muy grande para hacer investigaciones de carácter intercultural. ¿Por qué? Porque hay en el debate, en la mesa del debate ¿existe lo monocultural? Todavía podríamos decir nosotros que existe una investigación monocultural. Las investigaciones han entrado en el ámbito de la interculturalidad. ¿Cuánto hemos avanzado en el país en el ámbito de la intraculturalidad, la transculturalidad? Hoy en día también vivimos etapas de supraculturalidad, porque no te olvides que en el ámbito del derecho, el derecho positivo aún todavía está por el derecho indígena originario campesino. Entonces, en este contexto, creo que hay una tremenda y gran diversidad como para poder enfocar investigaciones de carácter intercultural. Entonces, desde la universidad, fundamentalmente desde la Facultad de Derecho, es también importante empezar a generar diálogos de interculturalidad jurídica entre los sistemas jurídicos que nos rodean. En el caso específico, por ejemplo, entre el sistema de la justicia ordinaria y la justicia indígena originaria campesina. Entonces, estas investigaciones no se pueden hacer al margen de hacer una investigación de carácter intercultural, ¿no? Y desde el carácter de la multidisciplinaridad y además del trabajo conjunto con otras ramas del conocimiento. Por eso es importante hoy en día incentivar investigaciones no solamente individuales, como las que se va haciendo de manera personal por algunos docentes. No, creo que es importante entrar a hacer investigaciones de carácter intercultural, pero además con la participación de antropólogos, biólogos, historiadores, abogados, inclusive pedagogos, que nos permitan entender, a comprender desde el punto de vista holístico el gran proceso investigativo que tienen las investigaciones interculturales. Entonces, creo que ahí nace precisamente la necesidad de hacer investigaciones de carácter inter y multidisciplinario, donde participen institucionalmente las universidades, las instituciones del Estado. Ahí tenemos el viceministerio, por ejemplo, de descolonización, tenemos el viceministerio de justicia indígena originario campesino. Entonces, creo que es importante entrar a trabajar. Pero además, desde el punto de vista metodológico, es importante concebir que este tipo de investigaciones no se limitan a hacer investigaciones cuantitativas, sino también cualitativas y cuantitativas a la vez, lo que significa que hay una necesidad de implementar este sistema mixto como un paradigma muy importante de comprensión de la realidad, distinguido yo. Y este sería el criterio inicial que te doy respecto a este tipo de investigación. Arturo, buenas tardes. Por favor, Juan José, apaga tu micrófono. Hay mucho eco. Juan José, tu micrófono. Eso. Estabas generando mucha interferencia y mucho eco. Pero bueno, hemos arreglado la parte técnica. Estimado Arturo, disculpas a la audiencia de Radio Universitaria San Andrés FM 97.6. He tenido una pequeña demora porque
el tráfico está bastante congestionado. De todas maneras, Arturo, gracias por tu participación. Igual lo mismo a Juan José Cruz, que también es uno de los que maneja justamente el programa por atrás, y ahora nos estamos poniendo al día para poder desarrollar juntos este trabajo coordinado sobre temáticas tan importantes y tan trascendentales que sobre todo desarrolla el Instituto de Investigaciones, del Instituto de Investigaciones de la carrera de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Arturo, tú has estado manifestando en este momento algo muy interesante en el sentido de que, por ejemplo, las investigaciones y multidisciplinarias en el ámbito de la interculturalidad, en realidad parece ser conceptos muy rimbombantes, muy amplios, muy difíciles en algunos casos para que nuestra audiencia de la radio pueda entender de una manera más adecuada y sobre todo en facilito, ¿no? Ahora, cuando estamos hablando de lo multidisciplinario, significa que entran muchas disciplinas, entran muchas ciencias para poder indagar, por ejemplo, el campo de algo que ya está constitucionalizado, como es la interculturalidad, que es el diálogo de los saberes entre razas, puede ser civilizaciones, puede ser estados, conocimientos, etcétera, autores. Pero de alguna manera, Arturo, esto sobre todo facilita ese andamiaje importante que sobre todo debe tener el derecho en esa cualidad, por ejemplo, de entender los saberes en el mundo aymara, entender esos saberes en el propio prototipo de costumbres, tradiciones en el mundo guaraní, en el mundo quechua, porque también en esos lugares se han brindado una serie de elementos para administrar justicia, pero justicia de acuerdo, obviamente, a su idiosincrasia, a su forma de ver su espacio territorial, sus tradiciones, su cultura, sus creencias, sus valores. Entonces, ¿cómo en este caso se explica este proceso de lo multidisciplinario en aquel diálogo de los saberes que es la interculturalidad? Porque en realidad el derecho tiene que aprender mucho, poder avanzar en este campo y en esta área, estimado Arturo. ¿Qué nos dices un poquito así más en facilito para que nuestra audiencia nos entienda? Arturo, por favor, adelante. Distinguido Johnny, hay muchos temas en el ámbito de la investigación intercultural que hay que trabajar. Y por eso es importante trabajar de manera inter y multidisciplinaria, porque la revalorización, por ejemplo, del derecho ancestral. Si queremos entrar en un proceso de revalorización de la investigación o del derecho ancestral, tenemos que hacer un trabajo de etnología jurídica. Y cuando planteamos hacer un trabajo de etnología jurídica, para hacer ese trabajo, encarar ese trabajo, necesitas historiadores, necesitas antropólogos, necesitas sociólogos, por supuesto que necesitas abogados, porque para revalorizar ese derecho ancestral necesitas muchas ramas del conocimiento para entender, comprender cuál es ese proceso, ¿no es cierto? Por otro lado, cuando por ejemplo hablamos de la reconstitución de los ayllus, hoy en día inclusive en el criterio de algunos autores es reconstituir esos ayllus a partir de la comunidad a las urbes, o que en las urbes se han ido reconstituyendo esos ayllus a partir de la participación de los procesos de migración, ¿no? Entonces, son temas tan complejos que no abarca solamente tomar en cuenta el lado jurídico desde el punto de vista positivo. Entonces, por eso ya tenemos una gran necesidad de incorporar esos equipos inter y multidisciplinarios que permitan comprender con precisión, ¿no?, esa valiosa dimensión que significa la interculturalidad. Ahora, no es tan fácil entrar en este término. Por ejemplo, en la Constitución habla el término de usos, costumbres, tradiciones, ritos, podemos hablar. Hoy la mayoría de las normativas jurídicas dicen la justicia indígena y campesina, por ejemplo, tiene su base en los usos y las costumbres. Pero si recurrimos a los intelectuales indígenas que tenemos en nuestro país, muchos te van a decir, no, ese concepto es discriminatorio, es racista, es inadecuado. Ellos no aceptan que le llames
que hables de usos, costumbres y peor de costumbre jurídica. Entonces, en ese contexto, ¿qué nos está diciendo? Nos están diciendo, señores, para darle precisión, exactitud a los términos con los cuales vamos a denominar a esta práctica de la justicia, necesitamos un equipo multidisciplinario para entender y comprender, ¿no es cierto? Porque de otra manera es difícil. Cuando queremos abordar el problema de la justicia comunitaria solamente desde el punto de vista estrictamente del derecho positivo, la tendencia es a que inclusive en nuestros propios criterios vayamos positivizando, ¿no es cierto? Y lo riesgoso sería que hay un momento en el que la justicia indígena y campesina se llegue a positivizar de tal manera que pierda su esencia, que es básicamente la oralidad, distinguido yo. Es muy interesante la propuesta que hace doctor Vargas, en el sentido de que el derecho es una investigación no solamente desde el ámbito propiamente del enfoque jurídico, sino que también estamos hablando de aquellos enfoques que están colateralmente apoyando lo que es una ciencia social, porque el derecho pertenece a las ciencias sociales. Entonces, la multidisciplinariedad hace que las diferentes ciencias también nos presten, ¿no es cierto?, algunos elementos metodológicos, técnicos, métodos, algunas teorías, justamente para encarar procesos de investigación en el ámbito, sobre todo de esta perspectiva de lo que se llama, sobre todo, la investigación jurídica. Pero en este caso específico, doctor Vargas, hay un tema también fundamental. ¿Qué podríamos decir, por ejemplo, en la investigación sociojurídica? ¿Cuáles considera que son las disciplinas indispensables que aportarían para abordar, sobre todo, una investigación intercultural? Debería estar ahí, no sé, la antropología, si queremos ver, por ejemplo, la temática específica de pueblos indígenas, ¿no es cierto? Ahí sí podríamos ver la antropología, podríamos ver la historia, quizás podríamos ver también lo que significa la sociología. Son importantes enfoques en los que nosotros podemos decir, son estas disciplinas las que nos van a apoyar en este proceso multidisciplinario. Habrá esta mirada, sobre todo anterior, para poder justamente mirar hacia adelante cómo vamos a encarar una investigación. Habrán algunas disciplinas necesariamente importantes cuando estamos hablando justamente de esta variedad, de esta multidisciplinaridad, y hablar de la interculturalidad, es decir, las diferentes visiones o sabidurías de los pueblos, de las civilizaciones, de las etnias, o básicamente de lo que podrían ser las poblaciones que han aparecido y que son parte de nuestro territorio nacional, en este caso, si queremos circunscribirnos en este espacio, doctor Vargas. Johnny, la cosmovisión de los pueblos indígenas originarios campesinos, pero además la propia cosmovisión andina, te maneja la parte holística como un factor elemental. Y cuando decimos es holístico, es que las cosas no están separadas, no están aisladas, más bien están integradas, ¿no es cierto? Y precisamente por esa capacidad de integración que tiene la cosmovisión andina y la cosmovisión de los pueblos indígenas originarios campesinos, nos obliga a que nuestras investigaciones no sean solamente separadas, aisladas desde una rama del conocimiento, sino más bien integrar ramas del conocimiento. Te pongo un ejemplo, te pongo un simple ejemplo. Para analizar, por ejemplo, en este momento, ¿cuáles son las contradicciones y convergencias epistémicas entre el sistema del derecho occidental y el sistema del derecho indígena originario campesino? ¿Qué necesitamos? Imagínate, necesitamos la participación de un experto en filosofía andina, porque no podemos entrar a hacer compatibilizaciones a partir de principios, ¿no es cierto?, de principios rectores filosóficos. ¿Por qué? Porque los principios y fines de la cosmovisión andina son unos, los principios y fines del derecho occidental son otros, y pasa precisamente por una forma de concepción del mundo, de la realidad. ¿Te das cuenta? Ahí ya tenemos una intervención. En el segundo aspecto, para entender esa compatibilidad que debería existir,
necesitamos no solamente un antropólogo, sino un experto en el ámbito de lo que llegaría a ser la etnología jurídica. ¿Por qué? Porque necesitamos entender cuál es la dimensión no lógica de ese pensamiento en la administración de justicia frente a la lógica de la administración de justicia ordinaria. Y necesitamos indudablemente historiadores, porque necesitamos establecer cuál ha sido el origen histórico para entender este factor. Entonces, si te das cuenta, ya el propio argumento de ver holísticamente las cosas nos está indicando a que tenemos que hacer investigaciones inter y multidisciplinarias. Ahora, lo que pasa es que estas investigaciones no pueden ser encaradas de manera individual. A veces hay distinguidos colegas docentes que han hecho trabajos de investigación, pero muy individuales, es decir, muy personales. Creo que es momento de hacer investigaciones inter y multidisciplinarias, pero institucionales, donde la institución como universidad, como facultad, como carrera, se puedan formar estos equipos de investigación, ¿no? Y donde puedan participar otras carreras, otras facultades y otros profesionales, de tal manera que empecemos a generar un aporte. No te olvides que la Constitución nos da un desafío, y ese gran desafío de la Constitución es la descolonización del derecho, ¿no es cierto? Alguien va a decir es utópico, pero habrá que esperar si alguna vez vamos a entrar al campo de la construcción epistémica del derecho. No sé si en algún momento tendremos la capacidad de hablar de concepción epistémica a concepción epistémica. Es decir, epistémicamente vamos a discutir entre el pensamiento occidental y el pensamiento indígena, originario, campesino, lo que yo le llamo la interculturalidad epistémica. ¿Qué dices, Johnny? Interesante la propuesta que está haciendo el doctor Vargas, porque en realidad es un diálogo es un diálogo constructivo entre saberes. Ninguna es más que la otra, ni la occidental, ni la de los pueblos indígenas, que pueden estar basados en las diferentes, se puede decir, diferentes civilizaciones, tanto antes de la colonia como también en la actualidad. Tenemos sobre todo a muchas de nuestros pueblos originarios todavía con mucho aliento y con mucha vida, como son los aymaras, los quechas, los guaraníes y muchos otros pueblos que tienen una sabiduría ancestral, obviamente por el oriente boliviano. En todo caso, es interesante lo que está proponiendo, porque así claramente se puede identificar concretamente cómo se puede realmente hablar de una manera de igual a igual, con los mismos argumentos que en algunos casos, ¿no es cierto?, podrían ser utilizadas, prestándonos quizás algunas técnicas, herramientas para que este diálogo realmente sea aportativo, sea creativo y sobre todo aporte una civilización que cada vez está empezando a entender su realidad, su mundo ancestral, sus ideas, sus ancestros, sus creencias, etc. Juan José, ¿tienes alguna pregunta, por favor, para el doctor Arturo Vargas? Adelante. Muy interesante el tema, doctor Vargas. Yo quería preguntarle si esto es posible, que desde la universidad exista esta posibilidad de agrupar estas disciplinas, ¿no? Porque creo que sería muy interesante que de nuestra propia universidad surjan estos profesionales que hagan este trabajo multidisciplinario. ¿Cómo ve usted eso, doctor? ¿Existe esta posibilidad o ya es posible hacer estas investigaciones multidisciplinarias en el ámbito de esta interculturalidad, doctor? Juan José, se fueron trabajando, se han hecho algunos trabajos de carácter inter y multidisciplinario, indudablemente, pero falta que la universidad participe de manera institucional en el trabajo de lo multi y lo interdisciplinario. Ahora, lo que decía Johnny, quiero complementar con tu pregunta, Juan José, que es muy importante. Yo de lo que estoy convencido es que hacer investigación intercultural, hacer investigación de esta naturaleza, que por su naturaleza van a ser investigaciones de carácter cualitativo, ¿no? Pero
podríamos también trabajar con investigaciones cuantitativas. Casi diríamos que hay momentos en el que vamos a tener que trabajar con un sistema mixto, una investigación cuantitativa o cuantitativa que permita precisamente trabajar con estos datos. Pero para eso hay un gran desafío. Yo le he llamado la descolonización de la investigación jurídica. ¿Y por qué le denomino la descolonización de la investigación jurídica? Porque hacer ese tipo de investigación significa quebrantar, hacer una ruptura epistemológica en el manejo, por ejemplo, de métodos, ¿no? Métodos que vienen muchos desde la época del derecho romano, inclusive desde la antigua Grecia, que se siguen practicando hasta el día de hoy. Luego habrá que hacer transformaciones muy profundas, por ejemplo, en el aspecto técnico de comprensión. Vamos a tener que utilizar, por ejemplo, la observación como un método empírico fundamental, esencial para entender, porque no te olvides que estas prácticas de justicia indígena originaria campesina, por ejemplo, que es en tierras altas, en tierras bajas, tienen sus particularidades, tienen sus características. Por ejemplo, en el área rural hay que chicotear, los chicotean como una especie de castigo, en cambio, en la parte amazónica los van a subir al palo santo. ¿No es cierto? Y ahí habrá que ver cuáles son los aspectos, diferencias, o lo que pasa, por ejemplo, en algunas comunidades, el trabajo comunitario, el trabajo en favor de la comunidad, ¿no? Ahora, fíjate esa compatibilidad. Te voy a poner un ejemplo, Juan José, para entender este gran problema que existe. Si en la ciudad de La Paz un muchacho lleva a su enamorada 2 días a su casa, ¿no? Y pasado 2 días o 3 días, andate a tu casa, le va a decir. La muchacha se va a su casa, ¿sí? Y bueno, puede o no pasar nada. En el extremo, va a ir a denunciar a la FELCC y se va a aperturar un hecho por rapto impropio, que está considerado como un delito de bagatela, inclusive. Imagínate, que no es trascendente, diríamos, porque no está atentando contra el bien colectivo de la sociedad. ¿No es cierto? Bueno, y eso lo puedes resolver de una u otra manera, llegando a un acuerdo, inclusive, etcétera, etcétera. Pero si eso pasara en el área rural, te van a decir, no señor, usted se casa. Usted tiene que casarse y tenemos que sanar día y hora de matrimonio. Desde el punto de vista de la percepción occidental, pero ¿cómo vas a obligarlo a casar? Estás atentando contra su voluntad, no hay pleno consentimiento, es un vicio de nulidad, habrá que anular ese tipo de situación. Pero ¿qué le vas a decir a la comunidad si ese es el problema? Y para ellos no es un problema simple, es un problema muy grande y muy complejo. ¿Por qué? Porque de por medio no solamente está el honor de la dama, está el honor de la familia, está el honor de la comunidad, está la dignidad de toda la comunidad. Por lo tanto, pues una forma de resolución de ese problema es que ellos se tienen que casar. Entonces, fíjate la diferencia que existe entre la percepción desde el punto de vista del derecho occidental y desde el punto de vista del derecho indígena originario campesino. Entonces, hay características y por eso es necesario implementar este tipo de investigaciones inter y multidisciplinarias, porque es la única forma de entender con precisión, con exactitud, qué es lo que se quiere y qué es lo que se quiere decir. Ahora, no nos olvidemos que en la justicia indígena originaria campesina hay un pero altísimo lenguaje simbólico, ¿no? Hay un altísimo lenguaje simbólico. Por ejemplo, el país muy cerca al nuestro, el Ecuador, cuando ellos administran justicia indígena y campesina, ¿qué hacen? Generalmente desnudos, totalmente desnudos. Los hacen pasear por la comunidad. Los van a pegar con itapallos, les hacen cargar piedras y los tiran al itapallo y luego los van a bañar, ¿no? Y después de bañarlos, les dicen, ahora, ¿quieres quedarte o quieres irte de la comunidad? Yo me quiero quedar, entonces te vamos a poner una cantidad de condiciones para que te quedes. El momento en el que tú
atentes contra esas condiciones impuestas o no las cumplas, te expulsamos de la comunidad. Imagínate esa forma de resolución de los conflictos, posiblemente con ojos estrictamente occidentales. Oh, eso es una barbarie, eso es un salvajismo, eso es violación de todos los derechos habidos por haber. Entonces, ¿cómo vamos a entender esa realidad si no es a partir de un conjunto de conocimientos, de un conjunto de profesionales que orienten de manera sistemática, técnica, profesional y además establezcan los argumentos fundamentales para entender esos hechos? ¿No es cierto? Porque si yo quiero explicar desde el punto de vista estrictamente del derecho positivo, seguramente en vez de informar voy a desinformar. Las aclaraciones muy pertinentes y adecuadas, doctor Arturo Vargas. Sabemos que todavía hay mucho por construir en este diálogo de saberes. Sabemos que la cultura occidental también ha establecido ciertos rigores o parámetros para seguir, por ejemplo, una investigación científica, una disciplina, la aparición de la epísteme de diferentes ciencias, etcétera. Todavía hay mucho por recorrer, pero esa riqueza no la podemos perder cuando tenemos toda una historia trascendental de nuestras comunidades, de nuestras civilizaciones anteriores a nosotros, que sobre todo, de algún caso, nos identifican y nos revalorizan, sobre todo en este mundo contemporáneo. Muchísimas gracias, agradecido por su participación, doctor Arturo Vargas. Seguros estamos de contar con usted en alguna u otra oportunidad. No, muchas gracias a ti, Johnny, Juan José, aunque nos está jugando un poquito mal esto de la tecnología, el internet, pero la preocupación tuya es muy importante y creo que ese es el sentimiento, ¿no? Sin entrar a fanatismos, porque en el ámbito de la ciencia no tiene que haber fanatismos, nada, pero nos tenemos que dar siempre el beneficio de inventario hasta que lleguemos a probar, demostrar y aportar el conocimiento de manera científica. Muchas gracias, distinguido Johnny, un abrazo a la distancia, Juan José, gracias. Bueno, yo estoy seguro que estas fallas tecnológicas ya van a ir resolviéndose. Un abrazo grande. Gracias, doctor Arturo Vargas. Juan José, vámonos, estamos sobre la hora, hemos concluido el programa Yuria Paria del Instituto de Investigaciones de la Carrera de Derecho. Será hasta el próximo viernes. Muchísimas gracias. Permiso.